Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 10 del libro de Jueces. Vamos a continuar estudiando la lista de jueces que han aparecido. Si recordamos, hay un tal Otoniel, ya vimos a un tal Ahod, luego vimos a Shamgar, después vimos a una pareja que era Débora y Barak, después Gedeón, luego un tipo abominable que es Abimelech, pseudo rey, y ahora nos toca ver a otros nuevos jueces, dentro de ellos uno famoso, Jefté. El capítulo 10 empieza mencionando Tola. Ese fue un juez que duró 23 años gobernando. Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar. Este juez nació de esta tribu, Isaacar, esta tribu chiquita. Cada juez viene de una tribu diferente, déjeme decirle. Pues es un juez del que no se habla mucho, pero fue un juez, gobernó, un hombre bueno, dio paz, 23 años, y murió, y fue enterrado en esa zona de Isaacar. Después viene otro juez, es Jair. Jair gobernó 22 años Israel. Son jueces que Dios levantaba y Dios daba paz en esos lugares. Este Jair tuvo 30 hijos. Verso 3. Dastola, se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Este juez nace en esta tierra del oriente del Jordán, donde estaban las dos tribus y medias, acá Rubén, Gad y Manasés. Pues Jair es de Gad, de Galaad. Es importante porque el juez que viene, Jefté, también es de Galaad. Son jueces que Dios levantó al oriente. Este jovenazo Gad tuvo 30 hijos. ¿Y por qué aclara que andan en asnos? El andar en asnos no es como ahorita, que el que anda en un burrito es que no tiene dinero. No, en esa época el que andaba en una asna tenía dinero, mandaba, tenía dinastía. Llama la atención, ¿por qué Jesús entra a Jerusalén montado en un asnito? Autoridad. El Señor es humilde, por supuesto, pero tiene su símbolo el que entra en un asno y no en un caballo, en un camello. Las asnas montados en ellos representaban autoridad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Ahora va a aparecer un juez nuevo. Otra vez nos encontramos con esa frase tremenda. Verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a todos los Baales, a dioses de Sidón, de Moab, de Amón, y dejaron a Jehová. Verso 7. ¿Qué pasa con Dios? Y se encendió la ira de Dios. ¿Usted a qué le tiene más miedo? ¿A las acechanzas del diablo o a la ira de Dios? Por supuesto, hay que temerle a la ira de Dios, a la ira de Jehová. No lleve a la ira de Dios contra usted. Al que Dios ama, disciplina. Al que no es suyo, no lo disciplina, hermano. Pues le puede ir muy chévere en esta vida y ganar mucho dinero y no sufrir, porque el punto no es el sufrimiento. El punto es la eternidad. Se encendió la ira de Jehová. Y entonces los hijos de Amón se levantaron en contra de los israelitas. Moab está aquí abajo y Amón está aquí arriba. Y más abajo de Moab está Edom. Recuerden, estos son medios parientes de los israelitas. Edom es descendiente de Esaú. Recuerden que Edom es plato rojo. Jacob le compró la primogenitura de Esaú con un plato rojo. Pues aquí están los edomitas, junto a los moabitas y los amonitas. ¿Quiénes son estos? Son descendientes de una relación incestuosa que tuvo Lot, sobrino de Abraham, el cual una vez que se destruye Sodoma y Gomorra, él se va y se mete en una cueva con sus 2 hijas y las embaraza. Lo agarran tomado, estaba ebrio el hombre, dice la Biblia, y nacen 2 hijos, uno de cada mujer. Esos son los moabitas y los amonitas, medios parientes de Israel, y son los que no dejaron pasar a Israel cuando él venía del Éxodo. Cuando la ira de Dios se levanta contra su pueblo, fortalece Dios a otro pueblo.
En este caso, fortaleció a los filisteos y a los moabitas. Les dio poder y entonces estos atacan a Israel. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en las manos de los filisteos, verso 7, y en mano de los hijos de Amón y los filisteos, los cuales oprimieron a Israel 18 años. Y los hijos de Amón, verso 9, pasaron el Jordán para hacer, ya no solamente Amón se queda peleando acá, porque Amón le echa pleito a estas 3 tribus, pero también pasa el Jordán y le echa pleito a Efraín, a Benjamín y a Judá. Entonces, verso 10, los hijos de Israel clamaron a Jehová, otra vez el mismo ciclo, pecado, opresión de Dios, aparente arrepentimiento, clamaron, nada más que aquí Dios sí se espera un poquito, les dice, a ver, pídanle ayuda a sus dioses, a los que están adorando, a ellos pídanle ayuda, y los hace sufrir un poquito, pero después el corazón de Dios es un pan, es hermoso, es bondadoso, no es un Dios ingenuo, hermano, no estoy hablando de eso, es un Dios lleno de amor. Verso 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Le está diciendo a su pueblo al que quiere. Pero luego, si usted le da vuelta a la hoja, en el capítulo 16 dice que los hijos de Israel se arrepintieron y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él, Dios, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. A veces yo tengo angustias, a veces yo tengo sufrimientos en el mundo, porque todo ser que nace en este mundo, como dice Job, somos como chispas, nacemos para el sufrimiento. Unos sufren más, otros sufren menos. Y yo me pregunto a veces cuando yo estoy sufriendo, porque sé que mi Padre me quiere, me pregunto, ¿estará angustiado por mí? La Biblia dice que Jehová se angustió por su hijo Israel. Dios ha echado un plan para nosotros, cada uno de nosotros, y a veces en ese plan va el sufrimiento. Si usted cree que Dios es bueno quitándole el sufrimiento, eso es no. Que el sufrimiento sea para vida eterna. Y si creyéramos bajo esos estatus, al hombre que Dios más quiere es al que no sufre en la tierra. No. A los hombres que más quiere Dios es a los que ha hecho eternos, que llegan a conocer su voluntad por la Escritura. Los ha hecho eternos. ¿De qué me sirve una vida libre de sufrimiento, llena de amor, gozo? Y si muero, muerte eterna. ¿De qué me sirvió vivir aquí gozoso? Y él, ¿quién es él? Jehová se angustió por su hijo Israel. Yo a veces creo que Dios se angustia de nuestro sufrimiento, pero dice, hijo mío, es para que crezcas, es para que en ese medio madures y seas pasado como el oro al fuego y crezcas y veas vida eterna. Pero no crea que Dios dice, ay, qué bueno que está sufriendo este muchacho, aprovecho para que sufra, y claro que va a tener vida eterna, ¿no? Pero qué bueno que está sufriendo. Dios tiene un corazón hermoso, no puede usted pensar así. Él se angustia cuando usted sufre, pero Él sabe que es para su crecimiento. Hasta que Job lo entendió. Dice, de oídas te había oído, ahora entiendo, mas ahora mis ojos te ven. Yo pensé que me odiabas porque sufría y era para vida eterna. Después de esto, de que Jehová fue angustiado, la opresión de Amón se incrementa sobre todo Israel. Ya no nada más sobre las tribus de este lado, sino las del este. Y entonces el capítulo 10 termina diciendo, los ancianos diciendo, ¿quién será nuestro caudillo? ¿Quién será nuestro juez? Ya la gente está preparada para pelear contra Amón, pero habrá un caudillo, necesitamos una gente que se levante. Y empieza una triste historia por el comienzo tan inusual que tiene en su infancia Jefté. En el capítulo 11 comienza Jefté, fuerte y valeroso, era valiente. Dice que Jefté era un niño esforzado y valiente. ¿Ustedes se acuerdan cómo llamó Jehová a Gedeón cuando estaba trillando? Varón esforzado y valiente, y realmente Gedeón era cobarde. Lo contrario con Jefté, Jefté era esforzado y valiente desde pequeño, pero era hijo de una prostituta, de una mujer ramera, que había tenido intimidad con su papá, Galadita, y había nacido este pobre muchacho. Después el papá de Jefté se casa y tienen hijos con su esposa, y estos hijos al crecer echaron fuera a patadas y con burla a este pobre muchacho, Jefté. También los ancianos estuvieron de acuerdo en sacar a Jefté de la ciudad, y este joven huyó de sus hermanos y se fue a Top, una ciudad donde había mucho malviviente y gente de muy mal nombre.
Y dice la Biblia que Jefté se juntó con ellos y empezó a hacer salidas, excursiones. Se dedicaban a delinquir, se dedicaban a asesinar, se dedicaban al hurto, al robo. ¿Qué otra cosa podía hacer este muchacho? Pero tenía una característica, era esforzado y era valiente. Entonces dice la Biblia que la opresión de Amón se incrementó sobre Israel y dijeron, necesitamos un caudillo. ¿Y a quién creen que eligen los ancianos? A Jefté, hijo de Ramera, al cual habían corrido años antes. Y llegan a Tob y le dicen, el Tob es el lugar donde vive Jefté, y le dicen, Jefté, queremos que tú seas nuestro caudillo. Jefté dice, ¿se acuerdan lo que me hicieron cuando era niño? ¿Se acuerdan que me corrieron? Y ahora que están angustiados vienen a verme. ¿Por qué vienen a verme ahora que están angustiados? Pues precisamente por eso, porque estamos angustiados. Vean cómo empieza este capítulo 11, con tristeza lo leo, dice Jefté Galadita, era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era de Galad, es Gad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Verso 3, huyó pues Jefté de sus hermanos. Te patea una gente externa, dices, bueno, ya sé, pues no es mi sangre, pero cuando te patea la familia es terrible. Y habitó en Top, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿A qué creen que salían? A delinquir. Pero aconteció que Amón arreció la guerra, y entonces, verso 5, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté y le dijeron, ven y serás nuestro jefe. Jefté respondió, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis? ¿Por qué pues venís ahora, que estáis afligidos? Pues porque estamos afligidos. Por eso en el verso 8 dicen, por esta misma causa volvemos a ti, porque estamos afligidos. Entonces Jefté pone sus condiciones, dice, bueno, sí seré caudillo de ustedes siempre y cuando me hagan, no juez, sino su caudillo. Inmediatamente ellos ponemos en el nombre de Dios de que vas a ser nuestro caudillo. Sigue la historia, ya se ha elegido, ya han coronado como juez a Jefté, y entonces Jefté quiere evitar la guerra. Es extraño que un hombre de guerra, un hombre esforzado y valiente, sea inteligente y quiere evitar la guerra. Entonces sabe que la guerra es contra Amón, pero en lugar de montar caballos e ir a pelear, empieza a hacer un diálogo diplomático. Envía mensajeros al rey de Amón y les dice, ¿por qué quieres hacer pleito y pelea conmigo? Y Amón le dice, no vamos a pelear siempre y cuando me devuelvas esta parte, donde está Rubén, Gad y Manasés del lado oriental del Jordán, y no hay pelea. Entonces Jefté recibe la respuesta de un mensajero y Jefté luego envía otro mensajero con la respuesta y le va a contar con historia y señales que ellos no le quitaron la tierra a Amón, a quien se la quitaron fueron a los amorreos, no a los amonitas. Y entonces le empieza a contar una historia desde la época de Moisés. ¿Cuántos años han pasado desde que se conquistó Canaán hasta este momento en que Jefté es levantado? Han pasado 300 años. Y la gente de Amón en todos esos 300 años no ha intentado recuperar la tierra. Y ahora se le ocurre, quiere la tierra. Y Jefté dice, no, acuérdate cómo Moisés le pidió permiso a Edom, le pidió permiso a Moab y no quisieron. Entonces nosotros con Moisés lo que hicimos fue rodear Edom y Moab. Y rodeamos a Amón. Y entonces también le pedimos a los amorreos que estaban en esta parte donde está Manasés y Gad, que nos dejaran pasar. Pero como no nos dejaron pasar, Jehová nos los entregó a nosotros. Y fue así que nos quedamos con esta tierra. Pero la tierra no es de ustedes. La tierra había sido de Amón, pero antes. Los amorreos se la habían quitado a Amón. Después Moisés se la quita a los amorreos, pero no se los quitó a los amonitas. Y ese es el pleito diplomático que trae Jefté con el rey de Amón. Finalmente dice Amón, parece que no nos vamos a entender, así que vamos a pelear. Versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté. Y aquí en el verso 29 viene algo que me encanta mucho de los jueces. Cuando el Espíritu de Jehová toma a un juez, le da capacidades intelectuales, bélicas, emocionales, espirituales, superiores a cualquiera. Y lo vamos a ver con Sansón. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, listo para pelear. Y luego en el verso 30 empieza un problema. Jefté, imprudentemente antes de ir a la guerra, hace un voto muy extraño.
hace un voto muy raro. Dios no le estaba pidiendo nada. Dios, si usted me permite ganarle a Amón, cuando yo regrese a Mizpa, que allá donde él vivía, la primera persona que salga a recibirme, te la entrego en holocausto. Esto está muy extraño, ¿no? Porque primero Dios jamás pedía holocaustos humanos, pedía ofrendas especiales. Después de que les gana a los amonitas, los despedazó, y ya cuando viene de regreso a Mizpa, quien lo sale a recibir es su hija única. Y aclara la Biblia que él nada más tenía una hija, no tenía ni hijos, hombres. Y la muchacha sale con el pandero, pobre jovencita. Verso 35, cuando él la vio, rompió su vestido diciendo, hija mía, la que menos pensaba yo, la que menos quería que me recibiera, es la que me recibe. Y ya di un voto a Jehová, y el voto a Jehová se cumple. La chica dice, no te preocupes, papá, si yo ya te dio la victoria contra Amón, yo no tengo ningún problema para que hagas conmigo lo que le prometiste a Jehová. Solo te pido una cosa, que me dejes 2 meses a mí y a mis amigas a ir a endechar, entristecerme por mi virginidad. Jefté dice, no hay ningún problema, hija mía, ve con tus amigas 2 meses, baja a los montes y endecha tu virginidad. Pasados los 2 meses, la niña regresa y le dice, listo. La Biblia no aclara realmente qué pasa después. Hay 2 interpretaciones. Algunos dicen que Jefté estaba un tanto contaminado por la infancia que había tenido, como estaba contaminado Israel, y algunos creen que ofreció en holocausto a su hija. Hay otro grupo que interpreta como que lo que está ofreciendo Jefté de su hija es la virginidad y además el servicio al templo de Dios que se podían dedicar. Yo comparto más esta segunda opción, en la que creo que lo que está en juego es la dedicación de la vida de esta jovencita y su virginidad, que ya no iba a conocer varón. Algunos dicen que estaba tan mal Jefté en su infancia que creyeron que sí la ofreció en holocausto. Yo creo que no, porque jamás Dios ha pedido un holocausto humano. Recuerden que al único que se lo pidió fue a Abraham y lo impidió, no lo permitió. Hay otra posibilidad también, que Jefté haya entendido mal el capítulo 27 de Levítico. Verán que sí se podían ofrecer las personas a Jehová, pero se rescataban. Levítico 27:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, vean que es un voto especial, no es cualquier voto. Aquí es donde se pudo haber confundido Jefté. Según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Yo podía dedicarme como persona a Dios y después rescatarme con dinero. Yo podía dedicar a un familiar a Dios, pero antes de holocausto. Llegaba al holocausto, pagaba yo por él y había precio. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata. Yo ofrecía a mi hijo en holocausto o en voto especial, como tenía 20 años, pagaba yo 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Si fuere niño, en tantos ciclos. Algunos interpretan también que el holocausto que ofreció Jefté fue de este tipo, que él ofreció en holocausto a su hija y la rescató con monedas de santuario. Algunos creen que literalmente la metió en holocausto a la muchacha, porque el último versículo del capítulo 11 dice que después las jovencitas cada año bajaban 4 días a endechar. ¿Y a quién se endecha? A un muerto. Podría ser también que estas jovencitas bajaban a llorar por la virginidad de esta princesa que ya no se iba a casar. Lo importante es que esto no es importante, no es trascendental. Lo que sí, Dios jamás pidió este holocausto. En caso de que sí lo haya realizado Jefté, no creo que Dios lo haya recibido o aceptado, porque Dios no pide holocausto humano ni los acepta. Por eso creemos que esta jovencita lo que pasó fue que la dedicaron al santuario, ya no se casó y se dedicó a servir a las cosas de Dios, como se podía hacer, lo vamos a ver en Samuel. La mamá de Samuel dedicó a Samuelito, ella era estéril, Ana, iba al templo a orar. Elí estaba tan mal, en lugar de ver que era una mujer devota de Dios, dijo, estás ebria, digiere tu vino, mujer, y vete. Sucede que la mujer sale embarazada y dice, Samuelito,
será dedicado a Dios. Sí se podía dedicar al servicio de Dios. Resumiendo, creo en lo personal que no fue esta chica llevada, la hija de Jefté, al holocausto, sino que fue su virginidad y fue su vida a la que se dedicó. Regresando al tema, Jefté lo que hizo fue liberar a Israel. Fue un juez bueno. Después más adelante lo vamos a ver cómo llegan otra vez los efraimitas con las manos así. ¿Por qué no me invitas a la guerra? Lo mismo que le hicieron a Gedeón. Lo bueno es que sí los manda a volar. Dios levanta frecuentemente en tiempos de angustia un salvador, tipo de lo que Dios iba a hacer con Jesucristo, el verdadero salvador, el verdadero juez, el verdadero redentor, el verdadero Mesías. Todo esto era tipo de lo que iba a venir. Entonces tenemos, haciendo un resumen, jueces Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak. Abimelech es abominable, no es juez. Tenemos a Gedeón, Tola, Jair y Jefté. Nos esperan por venir otros jueces. El más famoso, por decir así, es Sansón. Algunas cosas que podemos rescatar de Jefté. La Biblia dice que lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo que es de lo que no es. Dios pudo haber usado a cualquier otra gente. ¿Por qué Dios usa al hijo de una prostituta? Dios pudo haber usado un hijo de Galadita, del papá de Jefté, que no fuera de prostituta. Pero lo vil y lo despreciado de este mundo Dios usa. No usa lo mejor. Tenemos que reconocer, hermanos, que no somos los mejores del mundo. Somos los salvos. Porque Dios es así. Porque Dios es soberano. Dios ocupa a veces la zarza en lugar de usar los cipreses y los pinos. Dios usa nacer a su Hijo Jesucristo en un establo en lugar de nacer en un palacio. En un lugar pequeño, oscuro, Belén, ahí nace el rey. Y por eso nos damos cuenta que Dios nos usa a nosotros. Dice Pablo, no están entre ustedes los nobles ni los ricos, sino los que Dios eligió. Ni quiera ser noble, ni quiera ser rico porque ni le queda. Sea lo que Dios quiere que usted sea, hijo de rey, futuro gobernante de ciudad celestial. Pisaremos ciudad santa algún día, por la gracia de Dios. La viuda de Sarepta, muchas viudas había en Sarepta en la época de Elías, y ocupó a una. Había muchos leprosos en la época de Naamán, ¿y por qué decide a un gentil, a Naamán, limpiarlo? Porque Dios es soberano. ¿Por qué muchos de los llamados judíos se van a perder? Y muchos de los gentiles, nosotros, oaxaqueños, zapotecos, mixtecos, seremos salvos. Porque Dios así es, así usa las zarzas, así usa lo despreciado de este mundo. Dios es soberano. Si Dios se dejara impresionar por los dones de los hombres, pues escogería pura gente capacitada. Señor mi Dios, gracias, porque así como usaste a Jefté, así como usaste la viuda de Sarepta, así como usaste lo vil y despreciado de este mundo, nos usas a nosotros, gente común y corriente, que enseña y declara verdades bíblicas que no son de este mundo, sino son verdades que trascienden la vida eterna. Cuando pudiste haber traído gente elocuente, gente segura, gente capaz, nos tienes a nosotros, usando el don que nos has dado para predicar la vida eterna. Amo tu palabra. Amo predicar tu palabra, Señor. Ahora cada quien con el don que Dios le ha dado, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, trabaje en el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra.
Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.